Gracias a Dios por todo lo que hace y por todo lo que hará. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que es necesario platicar, porque hay personas que viven con miedo. El tema: vive sin miedos. ¿Cómo debemos vivir? No lo escuché. Sin miedo. Hay personas que viven con miedo. Y déjame decirte que el miedo es un sentimiento que no podemos evitar que llegue, pero sí podemos evitar que se estacione. ¿Cómo ve? Porque todos hemos sentido miedo alguna vez, ¿sí o no? A ver, levante la mano los que han sentido miedo. Todos hemos sentido miedo, claro. El detalle, una cosa es sentirlo y una cosa es vivirlo todos los días. Conozco a personas, aún hijos de Dios, que tienen días, semanas, meses, incluso años que viven con miedo. Y sabemos que el miedo, el temor, pues es uno de los enemigos de la fe, porque la fe tiene dos enemigos. Diga conmigo: el temor y la duda. Dígalo fuerte. Son enemigos de la fe, no le aporta nada, al contrario, la debilitan. Y una persona que vive con miedo, pues como que su fe no desarrolla, no crece. Y bueno, David experimentó esto, porque todos hemos pasado por ello. Todos hemos pasado, y vamos a mirar la vida de David. Me bendice mucho y me ministra el Salmo capítulo 34, versículo 4. Y David dijo esto: busqué a Jehová, Él me ¿qué? Me oyó. ¿Y qué pasó? El resultado: me libró. ¿De qué lo libró? Tenía varios temores tenía David, obviamente. De los principales era que era perseguido por Saúl para matarlo. Entonces David, cada vez que sentía miedo, le decía: ok, ese miedo lo voy a depositar en Dios. Cada vez que intenta el miedo apoderarse de mi vida, no lo va a lograr. No lo puedo evitar, no puedo evitar que llegue, decía David, y debemos entender nosotros, pero sí debemos evitar que se estacione. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque el miedo es un sentimiento. ¿Qué es el miedo? Un sentimiento que nace, que brota. Y bueno, yo creo que es muy importante entender que no debe estacionarse, no debe vivir ahí como en las casas en donde hay una cochera y hay movimiento de vehículo. Se pone un letrero que dice: prohibido estacionarse. ¿Cómo dice? Así tenemos que poner en nuestro corazón: el miedo no se debe estacionar en tu vida ni en la mía. Amén. Pero sí hemos sentido miedo, ¿cómo no? Fíjese que el jueves, les comento que el jueves pasado cumplimos 32 años de casado con mi amada. ¿Cómo ve? 32 años de casados. Pero fíjese que yo sentí miedo antes de casarnos. Unos meses antes de casarnos tuvimos un desacuerdo con ella. Y no, pues tú por tu, yo por el mío. Y ya teníamos muchas cosas preparadas, aún el vestido, ¿te acuerdas? Y no, pues aquí llegamos. No, pues está bien. Entonces yo me fui a mi casa. No, y pensé que decía, sí, que no. Me fui triste. Y pasaron unos días y yo sentí miedo de no casarme. Ok. Obviamente le oré a Dios. Y luego nos vimos en alguna reunión y ahí todo se resolvió. Diga gloria a Dios. Entonces, pero sí sentí miedo, pero ese miedo se lo puse a Dios. Ok, le puse mi temor a Dios. Y bueno, gracias a Dios que hemos estado juntos 32 años y los muchos que faltan. ¿Qué le parece? Porque se trata de que el matrimonio, el proyecto del matrimonio, uno de los más importantes es envejecer juntos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No existe un matrimonio perfecto. No existe. Yo no soy un hombre perfecto, mi esposa no es la esposa perfecta. No.
Cometemos errores, no pecados, pero sí errores. Pero tenemos que aprender de nuestros errores, ¿verdad que sí? Entonces, pero a veces uno siente miedo. Y bueno, hay 3 tipos de miedo que vamos a analizar hoy. El primero, el miedo al fracaso. El segundo, el miedo a la enfermedad. Y el tercero, el miedo al futuro. Diga conmigo, fracaso, enfermedad y futuro. ¿Otra vez? Son 3 tipos de miedo que pueden llegar a una vida y el problema es que se estacionen en ella. Recuerde que hay que poner un letrero al miedo, prohibido ¿qué? Estacionarse, no se puede estacionar. Ok, primero el temor al fracaso. Y el principal temor que uno tiene como hijo de Dios es el fracaso espiritual. Hay gente que tiene miedo de volver a lo mismo, a hacer lo mismo que hizo en el tiempo pasado. Hay personas que tienen miedo de fracasar en su vida espiritual. Incluso hay personas que por eso no dan ese paso, porque tienen, no lo escuché, dígalo fuerte, tienen miedo. Hay gente que cuando conoce a Dios tiene miedo de volver a regresar a hacer lo mismo. Y el que era alcohólico, como que tiene miedo de saludar a los que hoy son alcohólicos. Si tú ya lo superaste y eres libre, dice la Biblia, si Jesús os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga gloria a Dios. Y si lo crees, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Pero hay gente que vive con miedo, ya está en Cristo y se aísla, no quiere saludar a nadie. Hay personas que no evangelizan, que no manifiestan su fe, por eso no crecen, porque el miedo tiene paralizada la fe. ¿Qué tiene el miedo? Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. Entonces hay gente que tiene miedo al fracaso espiritual, pero también al fracaso familiar. Hay personas que tienen miedo al fracaso. Y precisamente hay muchachos que no se casan porque tienen miedo a fracasar. Pero yo creo que en Cristo todo es posible. ¿Qué le parece? Amén. Entonces es muy importante atender a esto. Hace un tiempo una muchacha me decía: pastor, fíjese que yo tengo problemas con mi mamá. Me pongo a decir cosas, me dice cosas, yo le digo también. Y la verdad, no llegamos a nada. Y yo tengo miedo de que un día, tengo miedo de salirme de mi casa. Tengo mucho miedo. Y le digo: pero no quieres salirte de tu casa. Pues no, yo sé que voy a salir de mi casa cuando me case. Ah, perfecto. ¿Y te gustaría estar en tu casa? Sí. Pues no sé qué hacer. Le digo: si quieres te digo lo que debes hacer. ¿Qué debes hacer? Bueno, cuando tu mamá empiece con malas palabras y te quiere hacer sentir mal, tú hazle sentir mal también portándote bien. No entiendo, te lo explico. Si ella te está ofendiendo, si está diciendo cosas y está molesta, abrázala, dile: mamá, te amo, te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida. Romanos 12:21 se lo receté. ¿Qué dice Romanos 12:21? Dice así: no seas vencido de lo malo. Lea fuerte, ¿cómo dice? ¿Sino qué? A ver, léalo otra vez y más fuerte. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos siempre están siendo derrotados por su carácter. No te dejes vencer por el mal, por el mal humor. No seas vencido de lo malo. Si ella ya perdió su paz, bendícela, abrázala, dale incluso lo que no se merece, lo que Dios hace con nosotros. ¿O no es así? ¿Es cierto o no es cierto que Dios nos da lo que no nos merecemos? ¿Sí o no? Sí. Entonces,
Porque a veces lo que merecemos son varazos y Dios nos da abrazos. ¿Cómo ve? Así funciona Dios. Entonces, ¿tienes miedo de salir de tu casa? Tipo, mira, no sé, tienes ya 20 años, te faltarán 5 o 6. Cambia tu actitud. Recuerda que la vida cristiana no es un cambio de religión, es un cambio de hábitos. ¿Es un cambio de qué? ¿Qué hay que hacer con los malos hábitos? Enterrarlos. Pero a veces estamos conservando los malos hábitos. Y por eso no se ve crecimiento espiritual en nuestra vida. Gracias a Dios que esta muchacha, eso que les digo, tiene como 2 años o 3. Ahorita se lleva de maravillas con su mamá. De hecho, ya se la ganó para Cristo. Diga gloria a Dios. Pero no debo ser vencido de lo malo. No debe ser vencido de lo malo. Porque a veces tenemos malos sentimientos y eso hay que vencer. ¿Qué hay que vencer? ¿Cómo hay que vencer el mal? No lo escuché. Porque si quiere vencer el mal con el mal, pues se hace una tragedia. Pero bueno, temor al fracaso espiritual, familiar. Pero también hay gente que tiene temor al fracaso económico. Hay gente que tiene temor, que tiene miedo. Hay gente que tiene recursos, pero no lo quiere invertir porque tiene miedo a fracasar. Que tiene la capacidad para poner, no sé, para hacer pasteles, para hacer comida, para hacer... Y tiene miedo de fracasar. Hay gente que vive con miedo al fracaso en el área económica. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo importante es, para no fracasar, necesitamos esforzarnos en el trabajo. ¿Qué necesitamos? Dígalo fuerte. No lo escuché. Ayer platicábamos en varones que hay 3 tipos de trabajadores. ¿Ok? Los flojos, los desesperados y los honestos. Diga, flojos. A ver, levante la mano los flojos. No vinieron. Los desesperados son los que están desesperados por tener dinero y hacen chanchullos. ¿Ok? Inventan cosas que no existen. ¿Ok? Y la gente honesta, la gente justa. Entonces, creo que es muy importante, si no quieres fracasar, hay que enderezarse. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Enderezarse. Josué capítulo 1, verso 7. Fíjese que dice ahí, vamos a mirarlo, dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé, no dice valiente, dice muy valiente. Ok, muy valiente. El valiente no es el que nunca ha sentido miedo, es el que no se deja dominar por el miedo. Ese es el valiente. David tenía valentía cuando se enfrentó a Goliat. David era un gigantón. Medía Goliat 2,92 de altura, casi como yo. ¿Cómo ve? ¿De qué se ríe? Bueno, un poquito menos que yo, obviamente. Ok. Y vio al gigante y cuando lo vio, como persona tuvo miedo. Pero venció al miedo. Y Saúl y los demás estaban nulificados en fe por el miedo. Cuando veían a Goliat todos temblaban. Y Saúl no era muy bajo de estatura, también andaba casi por los 2 metros de estatura, pero tenía miedo. Y por eso no pudo enfrentarse a Goliat. Hay que vencer a Goliat. ¿Qué hay que hacer con Goliat? Y cada uno tiene que vencer a su Goliat. Tu Goliat es el problema más fuerte que tienes en tu vida. Hay tentaciones, hay situaciones que tenemos que vencer. ¿Qué hay que vencer? ¿Qué hay que hacer? Vencerlos. Entonces, aquí dice la Escritura, solamente esfuérzate y sé muy valiente para que no te dejes vencer por el miedo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra
ni a siniestra. Diestra, derecha, siniestra, izquierda, para que seas, ¿qué? Para que dice aquí, para que seas prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Ok, ¿cómo vamos a ser prosperados? En todas las cosas que emprendas. Si tú no emprendes por miedo al fracaso, entonces no vas a ser prosperado. Pero hay mucha gente que tiene miedo a fracasar. Y sabe, ese es un problema. Creo que es muy importante entender a esto. Creo que para poder emprender algo, primero tenemos que ahorrar. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Porque del ahorro viene una inversión y de la inversión nace una empresa. ¿Qué le parece? Pero la gente que no sabe ahorrar, no ahorra, no se prepara para su futuro. Entonces es muy importante. Mucha gente fracasa y tiene temor al fracaso en el área económica porque no tiene la disciplina del ahorro. Usted tiene que aprender ¿qué? No lo escuché. Ahorrar. Usted tiene unos pesos, no se desespere por gastarlo. Mejor disciplínese para ahorrarlo. ¿Para qué? No lo escuché. Ahorrarlo. Ok. Entonces, lo primero, el temor al fracaso. Segundo, temor a enfermarse. Hay gente que vive con pánico por alguna enfermedad. El temor a enfermarse produce cuidados excesivos. Diga conmigo, cuidados excesivos. Otra vez y más fuerte. Hay gente que, una mujer platicaba con su esposo, llega a la casa y dice: oye, ibas a tardar más tiempo con tu amiga. Yo pensé que ibas a tardar 2 horas. No, amor, ¿qué crees? Estaba bien la plática y de momento ella estornudó. Yo dije: ¡qué horror! ¿Sabes qué hice? Salí corriendo para que no me contagie. Miedo a enfermarse. Cuando una persona tiene miedo a enfermarse, sus cuidados son, diga conmigo, excesivos. Dígalo fuerte. Ese tipo de persona está moralmente enfermiza. Y si un papá o una mamá tiene miedo de esto, ya se imagina cómo crece a sus hijos. Los niños hay que cuidarlos con límites. Porque los niños tienen que ser niños. ¿Estamos de acuerdo? Es que tú no puedes jugar con cualquier niño. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar. Porque mire que... Yo recuerdo que cuando nuestros hijos eran pequeños, estábamos en construcción durante años, y teníamos volquetes de polvo, volquetes de grava. Y cuando terminaba la reunión, ¿sabe cómo estaban los pequeños? Ya Karina estaba un poquito más grande, pero los hermanitos estaban medios sucitos. Y me dice Rocío: ¿qué hacemos? Tenemos que los amarremos, tenemos que los encadenemos. Son niños. La solución sería que le traigamos otra muda de ropa. Ya cuando nos vamos y los cambiamos y vamos a comer. Pero tienen que, porque aún jugando todo esto les trae defensas. ¿Qué les trae? Pero hay gente que vive con miedo. Miedo a enfermarse. Por eso hay personas que no saludan. Hola, ¿cómo estás? Y te deja con la mano extendida. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y a 4 metros de distancia. ¿Por qué? Diga fuerte: así no es. Dígalo fuerte. Así no es. Ahora, yo he entendido algo de esto. Yo puedo entender, conforme a la Escritura, que mucha gente, aun cuando Dios ya le perdonó, no ha entendido la gracia de Dios y piensa que el perdón ha sido no total, sino parcial. Hay gente que vive así. Gente que vive
y no ha entendido el perdón de Dios, no ha abrazado la gracia. Y la gente que no abraza la gracia está esperando desgracia. ¿Qué está esperando? Desgracia. Y déjame decirte, si en tu casa está la gracia, nunca habrá una desgracia. Diga gloria a Dios. Y si lo cree, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Entonces, si Dios te perdonó, acepta el perdón, vive. Pero dice en la Escritura, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, mira qué dice allá. Miremos, en la NTV dice: en esa clase de amor no hay ¿qué? No hay temor. En la clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, ¿qué hace? No lo escuché, dígalo, léalo más fuerte. ¿Qué expulsa? Todo temor. Si tenemos miedo, es por temor ¿a qué? Al castigo. Como que no sentimos todavía el perdón pleno, el perdón total de Dios. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente ¿qué? El perfecto amor de Dios. Tenemos que experimentarlo. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Tienes que experimentar el perfecto amor de Dios. Tienes que experimentar. A veces pensamos en consecuencias posteriores. Yo recuerdo que cuando llevé a mi esposa, cuando iba a nacer Isaí, el primer varoncito, honestamente yo tenía miedo. Y la llevé a la clínica Esperanza, y pues ya la acomodamos y todo. Y yo estaba predicando en una iglesia en la avenida Isaías, y me fui con miedo. ¿Cuál era mi miedo? Mis temores. Que mi hijo naciera con alguna deficiencia física por mi etapa de drogadicto. Yo tenía miedo. No se lo expresé a mi esposa, pero yo tenía miedo que cuando naciera Isaí tenga alguna deficiencia física, que no pueda caminar, como consecuencia de mis conflictos. Pero esta palabra me ministró, porque su palabra tiene poder. Amén. Diga conmigo: voy a conocer la verdad. Otra vez, voy a conocer la verdad, y la verdad me hace libre. Amén. Y la verdad que nos hace libre. Entonces yo, en el trayecto de la clínica a la iglesia, estuve como 10 minutos y Dios me ministró, me bendijo, y pude predicar sin miedo, sin temores. Pero hay gente que sí vive con ese miedo a enfermarse y no disfrutan la gracia de Dios. Entendí la gracia. Hoy nuestros 4 hijos están sanos, gracias a Dios. Y los nietos también. Y aún el bisnieto, ¿cómo ve? Y todo es gracias a Dios. Entonces, ahora hay lo opuesto. Hay gente que no tiene miedo de enfermarse, sino hay gente que no se cuida. Es el otro extremo. Hay personas que no se cuidan y dicen: no, pues yo de algo me voy a morir. Y fuman, toman. La gente que fuma, pues está dañando sus pulmones. La gente que se emborracha está dañando sus riñones. Y cada vicio trae una consecuencia. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Qué hay que hacer con el cuerpo? No lo escuché. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tú tienes que cuidar tu cuerpo. Esa es tu responsabilidad. Diga conmigo: debo cuidar mi mente, mi alma, mi espíritu y también mi cuerpo. Otra vez, debo cuidar mi mente, porque tú no debes tener una mente enferma. La mente que tú tienes, lo que hay en tu es lo que tú has permitido. Lo que hay en tus sentimientos es lo que tú has permitido. Cada cosa que hay en tu vida porque tú lo permitiste.
Porque Dios a nosotros nos da lo que se llama libre albedrío. ¿Cómo se llama? Tú decides qué puede pasar por tu mente, qué es lo que se estaciona. Tú decides qué es lo que pasa por tus sentimientos y permites que se anide. Tú lo decides. Tú decides. Precisamente por eso tenemos que estar muy convencidos de que no debemos vivir con miedos. Debemos vivir con convicción. ¿Con qué debemos vivir? Convicción. Es muy importante. Si estás pasando por un proceso, déjame decirte que solo el proceso te lleva a un progreso. Ninguna persona puede ser progresada si no ha sido procesada. A veces no queremos el proceso, pero es necesario. Es necesario. ¿Cuánta gente quisiera decirle: Señor, sácame de este desierto, estoy pasando por un problema? En ese proceso, en ese desierto, Dios está trabajando con tu vida. Pero tienes que confiar en Dios. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Dios. Y si le llega a decir: Señor, sácame de este desierto, ¿sabe qué te va a responder el Señor? Lo que a mí me respondió un día. Me dijo el Señor: desierto, desierto, te digo. ¿Cómo ve? O sea que Dios me tenía en el desierto para trabajar con mi mente, con mi alma, con mi espíritu y con mi cuerpo. Pero no hay que vivir con miedos, hay que vivir con convicción. ¿Cómo debemos vivir? No lo escuché. Entonces hemos analizado dos tipos de temores: el temor al fracaso, el temor a enfermarse, y vamos a mirar el tercero, el temor al futuro. Hay personas que tienen temor al futuro, gente que tiene temor, por ejemplo, a la soledad. Hay gente que tiene miedo a la soledad y crece a sus hijos, y los hijos crecen y luego los hijos se casan y la mamá se siente sola y siente que las culpables de que ella esté sola, que sus hijos no estén con ella, son sus nueras, y les empieza a hacer bronca. Empieza a desbaratar matrimonio tras matrimonio, y cuando regresa a sus hijos a la casa: hijito, bienvenido, y el hijo llega todo apaleado. Ya no está con su esposa y tampoco con sus hijos. Y todo lo hace porque tiene miedo a la soledad. ¿A la qué? Pues si tienes a tu esposo, disfruta tu matrimonio y deja que los demás disfruten lo suyo. Amén. ¿Por qué te metes? ¿Por qué te pones a interferir? ¿Por qué ese miedo a la soledad? Es más, tú y yo nunca estaremos solos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo nunca estoy solo. Diga conmigo: yo nunca estoy solo. Motivo: hay uno que prometió: yo estoy contigo, estaré contigo cuando. No lo escuché. ¿Cuántos le creen eso al Señor? Cuando tú le crees a Dios, jamás te vas a sentir solo, jamás te vas a sentir sola. Pero si solamente es una información que tienes, pues no tienes una vivencia, entonces te vas a sentir solo. Nadie me ama, nadie me quiere. Pero cuando tú entiendes a Dios, cuando tú entiendes que tenemos la mejor compañía. ¿Qué tenemos? No lo escuché, dígalo más fuerte. La mejor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo! ¿En qué se convierte? No lo escuché. Templo del. Por eso hay que cuidar el cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no bodega, templo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que cuidar el peso, si no perdemos el piso. ¿Cómo ve? Entonces es importante atender a esto. No tengas miedo al futuro. Ok, tus hijos crecen y los vas a preparar para su futuro, no para el tuyo. Por eso tenemos el matrimonio,
tenemos que cultivarlo. ¿Qué tenemos que hacer con el matrimonio? No lo escuché, dígalo más fuerte. Cultivarlo. No tengas miedo a la soledad. De hecho, nunca vas a estar solo. ¿Cuándo vas a estar solo? No lo escuché. Nunca. Pero hay gente que tiene miedo al futuro. Por ejemplo, no solamente a la soledad, a la vejez. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando lleguen los 70 años? ¿Qué va a pasar? Tú tienes la mejor relación. Tu relación con Dios hay que cultivarla. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Cultivarla. ¿Qué va a pasar cuando yo no tenga fuerzas? Pues ya las usaste. Cuando llegue a los 80, cuida tu cuerpo, cuida tu carrocería. ¿O no? Para que llegues a una buena vejez. ¿Una qué? No lo escuché. Una buena vejez. Que no requieras de una silla de ruedas. Que hayas cuidado tus pulmones. Hayas evitado el vicio. Hayas cuidado tus riñones. Hayas cuidado tu mente. Hayas cuidado tu carrocería. Mira qué dice la Escritura. Me bendice mucho lo que dijo David en el Salmo 92, verso 14. Porque mucha gente piensa que la vejez es un fracaso. Nada de eso. Tú hiciste una buena vida. Vas a estar rodeado de gente. ¿Diste amor? ¿Qué vas a recibir? No lo escuché. Amor. Si te vives peleando con toda tu familia, vas a estar solo. Obvio. El Salmo 92, verso 14 dice ahí: aún en la vejez fructificarán. ¿En la vejez qué? No lo escuché, dígalo más fuerte. Van a dar frutos, no van a ser carga. Aún en la vejez estarán vigorosos. ¿Y qué más? Y verdes, no rabo verdes, verdes. ¿Cómo ve? En la vejez van a dar frutos. ¿Cuántos quieren dar frutos en la vejez? ¿A qué frutos se refiere? Al amor, los frutos del Espíritu Santo. Oiga, llegar a la vejez a los 70, 75, 80 años y tener el amor, el gozo, la paz, eso es una bendición. Eso es una gay. Entonces te conviertes en una persona con sabiduría y los más jóvenes te buscan, no te rechazan, no te desprecian, te buscan. Mucha gente tiene miedo a la vejez. ¿Por qué? Porque llegan con amargura. Llegan solos, con vicio, no cuidaron su matrimonio. No cuidaron sus relaciones con sus hijos. Y llegan derrotados. Por eso mucha gente tiene miedo a la vejez. Incluso hay personas que han dicho, no, pues antes de llegar a tal edad, qué triste. Esos son gente fracasada. Pero qué bendición, tú miras a los hombres de la Biblia y te inspiras. Y te das cuenta que Abraham nunca fue carga para su familia. Y te das cuenta que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, nunca se convierten en carga, se convierten en bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Diga conmigo, ¿hemos sido bendecidos? Para bendecir. Sí, entonces no hay que tener temor a la vejez, pero sí hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Prepararse. Y fíjese que en cuanto a los temores, ¿qué es lo que causa? Los temores traen causas y hacen daño. Por ejemplo, el miedo, lo primero que hace es paralizar la fe. ¿Qué hace con la fe? La paraliza. Lo segundo que hacen los miedos, engrandecen el problema. Sienten que su problema no tiene solución. Recuerda que la fe tiene dos enemigos. ¿Cuáles son los dos enemigos de la fe? El temor
y la duda. Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. Temor y la duda. El primero es el miedo. El miedo paraliza la fe. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así. Usted se lo sabe de memoria seguramente. Es pues la fe, la certeza de ¿qué? No lo escuché, dígalo más fuerte. La certeza de lo que se espera. ¿Qué más es la fe? La convicción de lo que no se ve. Fe es certeza y convicción. ¿Qué trae la fe? Diga conmigo dos cosas: certeza y convicción. No dudas, no miedos. La fe que produce Dios con su palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona vive con miedos? Se paraliza la fe, engrandece el problema y sobre todo te quita la paz. Usted conoce con gente que solamente conoce la paz, pero Baja California. Solo esa conoce. No conoce la paz. La paz que Jesús nos dejó, no se la llevó. En el momento más difícil de su vida humana, para ir a la cruz, Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se la llevó. Diga gracias, Señor. Entonces, fe es certeza y convicción. Usted y yo tenemos que estar convencidos. Hace un ratito cantábamos: sé que lo harás otra vez. ¿Sí o no? Dios no se cansa de hacer el bien. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Y lo hizo una vez y lo hace otra vez. Punto. Nada más tienes que tener certeza y convicción. Eso es lo que necesitamos. No permitir que el miedo invada tu vida. Se comenta en la Biblia del profeta Daniel, con esto concluyo. El profeta Daniel fue llevado a Babilonia, pero él tenía una conexión con Dios. ¿Qué tenía Daniel? O tienes una conexión con Dios, donde tú vayas, Dios está contigo. ¿Cómo ve? ¿O no? Entonces Daniel lo llevan a Babilonia y era notorio que él estaba en otro nivel. Dice la Escritura que el rey tenía varios colaboradores y de todos esos, Daniel sobresalía entre ellos. Porque dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Un qué tenía? Obviamente no era el espíritu humano, era el Espíritu Santo que estaba en él. Y eso lo hacía una persona de otro nivel. ¿De qué? Estaba en otro nivel. Todos los demás tenían problemas y no sabían cómo resolverlos. Pero Daniel, estaba el Espíritu Santo en su vida y estaba a otro nivel. Entonces el rey dijo: no, pues este cuate está en otro nivel. No está en el nivel natural, está en un nivel ¿sobre qué? Por encima de lo natural, porque está Dios con él. Entonces, y pensó ponerlo como su brazo derecho. Y cuando se enteran, los que sí eran babilónicos se molestaron. ¿Cómo va a venir a mandarnos aquí un judío y aparte un muchacho? Y empezaron a buscar la manera de cómo dejar mal a Daniel delante del rey. Y se dieron cuenta que Daniel tenía algo que no era sustituible por nada: su relación con Dios. Entonces empiezan a promover y a motivar al rey para que dicte algunas leyes para inclinarse ante el rey. Y el que no lo haga se ha echado al foso de los leones. ¿Y qué fue lo que pasó? Daniel se entera de esto y mire que dice el capítulo 6, verso 10.
Dice ahí, y cuando Daniel supo que el edicto había sido ¿qué? Había sido ¿qué? Firmado. ¿Qué hizo? Entró en su casa. ¿Tuvo miedo? Claro. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida. Sabía que le iban a echar en el foso de unos leones que estaban hambrientos. ¿Cómo estaban los leones? No lo escuché. Los debían dejar sin comer muchos días para... Entró en su casa. ¿Y qué es lo que hizo? Sintió temor, pero no dejó que el miedo invadiera su vida. Puso el letrero en su corazón: prohibido. ¿Prohibido qué? Prohibido estacionarse. Puedes llegar. Ok, hay una cochera ahí y un carro puede pararse por 2 minutos y luego seguir su camino. No se puede estacionar allá. Entonces, sigue tu camino, le dijo al miedo. Entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La amenaza no cambió nada. Su relación con Dios no fue modificada. Porque no le dio lugar al miedo. Hay personas que en el trabajo le dicen: ¿sabes qué? Si tú no te tomas una cheva, entonces te vas. Es que a mí no me importa, tú te vas. Y hay gente que tiene miedo a fracasar. Pero es más importante agradar a Dios que a los hombres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué es más importante para ti? ¿A quién quieres agradar? Entonces dijo: no pasa nada. Y si me comen los leoncitos, pues ni modo. Pero morí siendo fiel. Porque hay que ser fieles. ¿Hasta cuándo? No lo escuché. Hasta la muerte. Y usted conoce la historia. Metieron a Daniel en el foso de los leones, y el rey sabía que estaba perdiendo a su hombre y su brazo derecho a la sabiduría del reino. Y dice la escritura que el rey se fue a su recámara. Unos colchones tremendos, clima y todos los lujos posibles. ¿Pero qué cree? En la mejor cama, en el mejor clima, y no pudo dormir. Hay gente que no puede dormir bien en esta hamaca, esta cama, que hay que ponerle bloques ahí abajo para que... No es lo más importante en la cama, sino la paz que tienes cuando te acuestas en cualquier cama. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque el rey no pudo dormir en su king size. ¿Y qué cree? Daniel lo meten al foso de los leones y todos los leones. ¿Y qué cree? Cuando iba bajando Daniel, había un espíritu superior en él. Toma nota de esto. Y los leonzotes se volvieron en lindos gatitos. Y le digo: usted acuéstese por ahí porque va a ser mi almohada, y usted póngase por acá, y usted véngase aquí porque tengo frío. ¿Cómo ve? Ahora, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si no fuera Daniel el que hubiera metido ahí? ¿Sabes por qué no se lo comieron? Porque no olía a carne, olía a espíritu. Porque oraba 3 veces al día. Cada vez que tú y yo oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, estamos quemando carne. ¿Qué estamos quemando? No lo escuché. Pero hay gente que no dobla sus rodillas y no quema nada, y huele a carne. Daniel no se lo comieron porque olió espíritu. Ahora, ¿qué hubiera pasado si te hubieran metido a ti? Tal vez te hubieran dado un banquetazo los leones, ¿o no? ¿Cómo ves? Bueno, el punto es que Daniel no sintió miedo. No sintió miedo. Sintió confianza. Sintió que no estaba solo, a miles de kilómetros de distancia de sus papás, de sus hermanos. Pero no se sentía solo. No tenía miedo.
Seguía en conexión con Dios y oraba con las ventanas abiertas dando a Jerusalén. No se olvidó de su tierra, no se olvidó de sus raíces, no se olvidó de su Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Muy temprano el rey, que no pudo dormir, va corriendo y abre en el foso y dice: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. Y le dijo estas palabras literalmente: el Dios al que tú sirves continuamente. Diga, servirle continuamente. Dígalo fuerte. No temporalmente, continuamente. Estas fueron sus palabras. El Dios al que tú sirves continuamente ¿te ha podido librar? Y Daniel dijo: ay, espérame, león, gatito, quítate de por acá. Y los empuja y dijo: ay, vive, viva rey para siempre. Y dice: el Dios al que sirvo me libró de estos leones. Diga, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él no tuvo miedo, no tuvo temor de vivir. Lo dice el verso 22. Mira qué dice ahí. Verso 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. ¿Hallado qué? Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabe por qué Daniel no sintió miedo? Porque no era rebelde. Una persona rebelde que lleva la contraria, que hace lo contrario a lo que debe hacer, vive con miedos. Una persona que no le gusta que nadie le diga nada, vive con miedos. Yo no he hecho nada malo delante de Dios y delante de usted, le dijo. No he hecho nada malo. Mi conciencia está tranquila. No vivo con miedos. Pero la rebeldía, los vicios, el desorden es lo que hace que muchos, incluso hijos de Dios, vivan con miedo. Pero el tema de hoy, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿No lo escuché? Dígalo fuerte. Entonces, si usted quiere vivir sin miedo, ya no sea rebelde, sea obediente. Ya no sea desordenado, sea ordenado. ¿Cuántos quieren vivir sin miedo? Entonces hay que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer solo lo bueno. Un empleado que está trabajando y está haciendo chanchullos en su trabajo, vive con miedo que un día lo descubran y se quede sin trabajo. Pero una persona que es honesta en su trabajo no vive con ningún temor. Hay un faltante en caja, no pasa nada. Vamos a hacer contabilidad, hagan lo que quieran, no pasa, yo aquí estoy. El que ya hizo sus tranzas vive, y cuando vienen. Diga conmigo: yo quiero vivir sin miedo. Dígalo fuerte. Aquel hombre que está casado y está poniendo los ojos en otra parte, vive con miedo que un día sea descubierto. Aquel hijo que está haciendo algo malo, vive con miedo que un día sea descubierto. Me bendice mucho, en gran manera, lo que dijo Daniel. Yo no he hecho nada malo delante de los ojos de Dios y tampoco delante de tus ojos, rey. Así que no hay lugar para el miedo, porque vivo en obediencia. Diga gloria a Dios. Y si lo cree, dale palmas al rey, por favor. Apláudele fuerte. Póngase de pie. Este es el momento más importante. El momento más importante es que la palabra que ha ministrado tu vida, ahora tú le respondas algo a Dios. Levanta esas manos al cielo. Dios quiere que vivas sin miedo, pero los miedos lo producen rebeldía, vicios, desórdenes y todo lo malo, porque lo malo es influenciado por el diablo y lo bueno viene de parte de Dios. Amén. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús.
Padre, gracias, porque vamos a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Hoy yo te bendigo, Dios, porque aquellos jóvenes, adolescentes, adultos, aún ancianos que estaban en rebeldía, hoy la verdad los hace libres, porque tu palabra tiene poder. No son mis palabras, son tus palabras, Dios. Yo te agradezco por lo que estás haciendo en esta bendita y maravillosa y exclusiva noche, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Si has hecho algo indebido, algo malo, si estás dejándote vencer por el mal, no vas a poder vencer el mal. Tienes que vencer el mal con el bien. Trata a tu hijo, trata a tu padre, trata a tu hermano como incluso no se merece. No seas vencido de lo malo. No te dejes vencer por el mal. Daniel no dejó vencerse por el mal. No he hecho nada malo. He vencido lo malo con el bien. Amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta bendita y maravillosa y poderosa noche. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra tiene poder y tu palabra sana al enfermo. Tu palabra esta noche levanta a los caídos, fortalece a los débiles. Oh Señor, muchas gracias. Dale gracias a Dios. Dile: Dios, muchísimas gracias te doy. Me queda claro que el miedo es un sentimiento que no puedo evitar sentir, pero no le voy a permitir que se estacione en mí. No voy a permitir, porque el miedo es alimentado con la rebeldía, con el desorden, con los vicios, con las mentiras. Yo quiero vivir sin miedo, dile a Dios. Si tienes miedo a enfermarte, miedo al fracaso o miedo al futuro, deposita tus miedos hoy en Dios. Deposita tus temores. No te puedes ir a casa como llegaste, porque Dios te trajo a esta reunión con propósitos. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias. Gracias. Que tu iglesia viva sin miedo al futuro, sin miedo al éxito. Que tu iglesia viva con convicción, Señor. Levanta esas manos al cielo, abre tu boca y sigue orando mientras los salmistas ministran a Dios en adoración. No te desconectes de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que hoy hay temor. Ya no soy un
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, su palabra trae libertad a nuestro corazón en esta noche. Vamos, es tiempo de declarar: Señor, tú abriste el mar, mi Dios, y yo sé que tú vas a hacer un milagro en mi vida. Dile al Rey. Vamos, su presencia está en este lugar y podemos declarar que Él es milagroso, Él es poderoso. Vamos, dile: solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, te damos adoración en esta noche. Vamos, dile: precioso Jesús. Estoy rodeado, vamos, cantamos, por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Vamos, declaramos: somos los hijos y las hijas. Vamos, hay libertad. Cantaremos libres. Vamos, dile: hermoso Señor. Vamos, dile: maravilloso eres tú, bendito Dios. Vamos, dile: digno Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor habló todo el temor.
Vamos, dile, tú eres hermoso, Señor. Su presencia está en este lugar. Y hoy podemos declarar que hay libertad. Vamos, dile, digno Jesús. Vamos, cantamos al Rey. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre. Vamos con tu voz. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre. Vamos, dile. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy de Dios. Ya no soy. Oh, declaramos de Dios. Ya no soy un esclavo. Vamos, hay libertad esta noche. Oh, todo temor se va. Ya no soy un esclavo del temor. Hoy declaramos de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Vamos, si tú lo crees, ¿por qué no le das palmas al Rey en esta noche? Vamos, dile gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia.